Vamos a entrar en lo que es, o a introducirnos en lo que es el objeto vista o el objeto view. Vamos a ver para qué sirve, cómo se usa y en qué momento se usa una vista. Todos los sistemas de gestiones de base de datos tienen el objeto vista o tienen la posibilidad de hacer una vista de una, de dos o más tablas. Entonces, ¿qué es una vista? Ya sabemos que las tablas nos almacenan datos, que ese almacenamiento de datos es físico y que nosotros después a través de un select podemos traer todos esos datos. Cuando nosotros no queremos traer todo lo que tiene la tabla y queremos empezar a resumir eh, el traer o el consultar datos de una, dos o más tablas, empezamos a trabajar con objetos que se llaman view o vistas. Un view o una vista es una tabla virtual. ¿Qué significa virtual? Que está escrita como estructura, pero no contiene datos. Solamente cuando se ejecuta, muestra datos o lleva datos a la memoria y los muestra. Pero obviamente cuando esa memoria se apaga, se corta la luz, que es la memoria RAM, por lo general, o el caché, se pierden esos datos y queda la estructura de la vista guardada en la base de datos. Entonces, una vista, vuelvo a repetir, es una tabla virtual que se define como un objeto de un esquema o en una base de datos. No se almacenan datos, a diferencia de lo que son las tablas, tablas persistentes. En realidad, en estas vistas solo existe una sintaxis, una estructura, se invocan con la cláusula select y una vez que lo invocamos, a partir de ahí podemos usar toda la sintaxis de la cláusula select, select asterisco from el nombre de la vista, where y empezar a filtrar campos o filtrar registros. Como lo dice ahí. Muy bien. ¿Qué ventajas tengo? Tengo una de las principales ventajas es que en las vistas se pueden definir consultas muy complejas y se almacenan dentro de esta estructura del objeto de una vista. Y después, en lugar de volver a crear las consultas, se llama a la vista y ya tenemos, digamos, los datos que nosotros queremos. Otra ventaja que tenemos es la forma de presentación de la información a los distintos usuarios, donde nosotros estamos, digamos, presentando información justa y necesaria. Donde el cliente quiere ver tal, tal y tal cosa, nosotros creamos una vista y ya con esa vista por lo general se hace un select y con ese select, con los datos que traes, por lo general se hace, por ejemplo, una visualización por pantalla, una visualización por papel o en un PDF a través de un reporte. Entonces, en vez de andar generando la consulta CL, normalmente se llama la vista y la vista nos trae los datos. También la podemos utilizar para sintetizar estructuras complejas. Más que nada, esto es una de las ventajas importantes que tiene. Y presentar información de una manera fácil de comprender para los usuarios, ¿no? Porque hay tablas que tienen muchísimos campos, pueden tener 10, 15, 20, 30 campos, y el usuario solamente quiere ver en una consulta 3, 4 campos, y nosotros se los reflejamos a través de una vista. Sintaxis. Create view. Por lo general la sintaxis que doy yo tiene que ver mucho con lo que es SQL Server, pero no varía la sintaxis, salvo alguno que otro comando, mucho en lo que es cada uno, en cada sistema de gestor de base de datos. Fíjense, acá vamos a tener una vista muy compleja, donde tenemos un create view, turno. Por lo general hay que ponerle una B corta, que identifique que es una vista, guión bajo y el nombre de la vista.
decimos que creamos una vista y con la palabra reservada as hacemos todo lo que tenga que traer de la vista. ¿Tá? Fíjense qué vista tan complicada de la tabla turnos. E inclusive tiene una subconsulta. ¿Tá? Bueno, esto está guardado como vista -turnos y se usa, como dijimos recién, haciendo cel asterisco from vista -turnos y me va a traer todo lo que tenga que traer de acuerdo al select, al from y al where que están definidos ahí. ¿Vieron qué poco de vista? Bueno, ahora pasamos a la parte práctica. Veamos la vista turnos. Cerramos acá. Cerramos acá. Acá hay que buscar los objetos vistas, que no es muy difícil de encontrarlos. En este caso, en el SQL Server están acá como view, porque yo lo tengo en inglés. Obviamente, si no, diría vistas. Ahí tengo todas mis vistas. Vamos a empezar con la vista de turnos, que ya está hecha. Me voy al design. Y acá tengo mi vista de turnos. ¿Tá? Tengo una tabla, dos tablas, tres tablas con sus alias. ¿Tá? Tengo una tabla profesionales con un alias. Fíjense que le pone los alias. ¿Tá? Acá tengo otra forma de verlo. En el caso de SQL Server, ¿no? Estamos viendo. Y acá tengo la vista propiamente dicha, que se creó en algún momento y se guardó con ese nombre. Si yo le ejecuto la vista, voy a ejecutar los primeros 200 filas, me trae todo eso. Entonces fíjense los cambios, los campos. Y de turno, fecha, obra social, hora, pagado. Entonces yo digo, bueno, a partir de ahí que tengo esta vista, digo, select. Disculpe, profe. Sí. Las vistas aparecen una vez hecha la query, ¿no? La consulta. Sí. ¿Puede ser? Ya vamos a crear Ah, una vista, ¿no? sí. Quería primero mostrarles una vista creada. Fíjense acá pongo vista, turnos, _turnos, ¿tá? Y me va a traer lo mismo que estoy viendo acá. Nada más que va a saber con cuánto registro, con 249. ¿Estamos? Entonces lo mismo que veo acá, que vi recién, que ejecuté, lo veo acá. Ahora digo, where, le vamos a poner acá una B punto, hora, ¿está? Igual a 09 y veo todos los turnos que fueron a las 9 de la mañana. ¿Cuántos fueron? 7 turnos. ¿Está? Le cambio el where y digo, quiero ver b.estado que sean igual a pendiente. Entonces, pongo pendiente. Fíjense qué fácil que se me hace, porque no tengo que buscar el ID del estado. Porque no, ya la vista me lo trae. ¿Tá? Me trae la descripción del estado. Entonces, yo directamente, filtrando con pendiente, me dice cuántos quedaron pendientes. Y quiero filtrar por fecha. Y bueno, y digo and b.fecha between. Digo, bueno, desde el... ¿Qué fecha tiene? 30 de octubre. Entonces digo el 01 del 2019 al 31 del 12 del 2019. Entonces, ¿cuántos pendientes hubo ese año, en el 2019? Y me trae 28 registros. ¿Quiénes son los que no vinieron en el 2019? Tales y tales y tales. ¿Tá? Ni hablar que si yo quiero traer los turnos que hubo
para el paciente, like, que empiece con F, y le pongo un comodín. Todos los que empezaron con F. Y me trae, ¿lo quiero ordenar? Y sí, lo puedo ordenar. Lo ordeno por paciente, ascendente, y me queda ordenado por paciente. Quiero sacarle el asterisco y quiero que me muestre solamente la fecha, coma, B, paciente, y da, ¿qué puse mal? Porque había seleccionado. Y me queda ordenado por paciente. O sea, las ventajas de tener una vista y de aprender a crear vistas son muchísimas, muchísimas, ¿está? Hay que, ¿Se obviamente, usan mucho, profe, las vistas sí, se en la usan. práctica diaria? Sí, porque vos fíjate, volvemos acá, al design, fíjate qué complicada que es la vista esta. Entonces la haces una vez, la probaste, anda y la empezás a usar para todo. Por ejemplo, a partir de esta vista, de la vista turnos, vos podés empezar a hacer muchas filtros, muchas consultas que te traen resultados muy, pero muy, digamos, elocuentes o muy, muy verdaderos y no tenés que andar haciendo consultas tras consultas, escribiéndolas. Sino, como yo les hice acá, hacer, vas cambiando con el web, simplemente llamando a la vista. ¿Está? Bueno, ¿y la vista cómo se crea? Y en todo SGBD va a haber una opción para crear vista. Algunos tienen un asistente mucho más práctico, más piola, otros tienen, digamos, un asistente un poquito más difícil de... Acá es simplemente botón derecho del mouse, New Vista, y aparece la estructura de la vista. Y me dice ¿qué quiero hacer yo en esta vista? ¿Qué tabla quiero agregar? Y bueno, le digo, voy a agregar pacientes. Voy a agregar pacientes, lo agregué, y digo, bueno, con eso de paciente ya estaría. ¿Está? Entonces digo, ¿qué quiero de paciente? Y de paciente quiero el apellido, quiero el nombre, ¿está? Que se vean. Lo voy a ordenar en forma ascendente por paciente. Fíjense cómo se va escribiendo la consulta acá. ¿Está? Y bueno, de esos pacientes quiero que me traiga, los que decíamos recién, los que al menos estuvieron un turno pendiente o presente cobrado, o el que sea, ¿no? Pero es una subconsulta que hicimos recién. Entonces, yo acá le digo, igual, me falta agregar el ID para hacer la subconsulta. ¿Está? Esto no se muestra. Hago la subconsulta. Digo igual, any, que cualquiera. Y volvemos a la misma subconsulta de recién, ¿no? O in, ¿está? Que entren. Vamos a hacerlo con el in. In, select. Bueno, vamos a poner asterisco, from, de turnos, T, y de acá borramos, ponemos T punto, ID paciente, from turnos. Perdón, profe. Sí. Esa subconsulta ya debíamos tenerla escrita, digamos, para que no... Sí, tenés que tenerla aprobada. Sí, fíjense cómo yo apreté Enter y me la puso acá a la subconsulta. ¿Está? ¿Qué me faltó en la subconsulta? Yo lo puedo seguir acá entonces. Puedo decir where
puedo decir where. O sea, fíjense que ustedes la pueden escribir o la pueden usar con el asistente, ese que está ahí arriba. Donde digo where, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Dónde estamos en turno? Donde t.id de estado actual sea igual a 9, por ejemplo. Y bueno, tendríamos que probarlas, ¿no? Tendríamos que ver si esto funciona, ¿está? Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero la voy a grabar. Entonces, la grabo, le pongo un nombre, B, fíjense que yo la estuve probando, ¿para qué les voy a mentir? SQL1, me dice que el order by de la cláusula, bueno, hay que interpretar todo eso, pero se puede seguir, la grabamos, hay algo que no le gusta, pero lo graba, lo mismo. ¿No lo grabó? Ah, sí. Refresco y está la vista ahí. Entonces me voy acá a un new query y hago select asterisco from b curso SQL1, ¿está? Y veamos qué me trae. Y me trae los mismos que estuvimos haciendo recién en la subconsulta, creamos la vista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se da cuenta, uy, pero esta consulta, con esta subconsulta ya lo usé en 10 lugares distintos. Y siempre tengo que escribir lo mismo. Entonces digo, bueno, voy a hacer una vista. Para directamente después hago el select asterisco from, la grabo obviamente a la vista, hago el select asterisco from y me trae los resultados, compruebo que me trae los resultados y después como hicimos recién, yo puedo decir where apellido like y digamos me traiga todo lo que empieza con P. Acá y me trae pruebas nomás. O sea, estos cursos, esa subrayado rojo es porque el motor, el SGBD todavía no relacionó curso SQL con esta base de datos, todavía no está. Fíjense que lo está trayendo, la vista la tiene, pero no tiene bien el nombre y todo eso. Pero fíjense cómo yo creé una simple vista, la grabé en la carpeta vista como un objeto vista y a partir de ahí ya la puedo usar en cualquier select. ¿Me siguen? ¿Me siguieron? Uy, se pasó. ¿Siguieron o no? Sí, 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 ¿Sí? sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos con SQL Server? ¿Hay Postgres? Yo no. ¿Postgres? Yo tengo con Postgres y MariaDB, que es MySQL en realidad. Ajá, muy bien. Bueno, van a tener que probar ustedes, crear, así como vienen creando su base de datos, van a tener que crear una vista. Ahora yo les voy a mandar el práctico y bueno, y hacer una vista y después hacer sus consultas y utilizar el asistente de cada SGBD para crear vistas y amigarse con esa parte, ¿no? Del SGBD. Bueno, ¿se entendió? Lo de vistas no es muy difícil, o sea, yo tengo, fíjense todas las vistas que tengo acá, todas esas se fueron creando porque se necesitan algo, egresos, ingresos, lista de espera, presupuestos, y obviamente la más importante es la de turno. Pero bueno, no, es un objeto que se utiliza mucho, no tanto como los procedimientos almacenados que vamos a ver la semana que viene. Fíjense que acá, para que lo vayas viendo, procedimientos almacenados, todo lo que es en la parte de programación lo tiene SQL Server. Bueno, yo tengo procedimientos almacenados que ya vamos a ver qué es lo que son y
Son procesos que se ejecutan y fíjense que yo tengo mucho más que lo que es las vistas. Bueno, espero